Muchas bendiciones a todos. Gracias por poder compartir este tiempo que yo creo que será de mucha bendición. Me he encontrado bastante tocado por la palabra de Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo siempre va a remover cuando uno escucha la corrección, cuando uno entiende que nuestro Padre es bueno y que cuando llega su palabra es como un espejo en donde podemos vernos, en donde nos damos cuenta las cosas que se estaban desviando, lo que habíamos estado desatendiendo, pequeños detalles que a la larga podían ser graves problemas o graves desastres, y llega nuestro Padre y nos vuelve a levantar. La corrección de Dios siempre es para poder ver más hacia adelante, para podernos levantar, para podernos también descargar y tener ese encuentro perfecto para ver con esperanza hacia adelante con todo lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos como misión ir a ser discípulos. Entonces lo que vamos a mostrar siempre con las personas tiene que ser algo cada vez lo más parecido a Cristo. Entonces Dios siempre va a estar buscando perfeccionar nuestro corazón. En la medida que se quebranten varias cosas de nosotros, orgullos, descuidos, irresponsabilidades, yo creo que Dios empieza a hacer una obra poderosa. Todo lo que estábamos acostumbrados a hacer y que obviamente no dio un resultado bueno, cosas que estaban en nuestro parecer, en nuestra manera de pensar, o lo que vimos hacer a otra persona, algún mal consejo que tomamos. Todas esas cosas, al momento de ponerlas enfrente del espejo de la palabra, nos damos cuenta de que han provocado solo daño. Aquello que Dios nunca aprobó o bendijo, no hay manera que eso termine de funcionar. Vivir de parches, vivir de misericordias, de querer arreglar sobre la marcha ciertas cosas, no terminarán de funcionar bien. Entonces muchas veces la palabra de Dios puede ser fuerte, pero fuerte para destruir lo que no está bien establecido. Si yo construyo una casa y la hice con los peores materiales, en el terreno más inestable, y por más de que yo luego quisiera invertir muchísimo en adornar esa casa, pero si están todas las bases dañadas, mal hechas, eventualmente todo lo que construya en los siguientes años se va a desmoronar. Entonces es necesario que todo el tiempo nos estemos viendo en este espejo de gloria, en la palabra de Dios, y tengamos ese encuentro con Dios y preguntarle valientemente qué hay de malo en mí, qué necesito corregir. Límpiame, Señor. Son afirmaciones que no siempre vamos a tener en cuenta de decirlas, porque en algún momento podemos caer en la soberbia de creer de que aún lo que estoy haciendo no está del todo mal, o que de alguna forma, como Dios me ama, va a funcionar. Pero siempre nos daremos cuenta que uno vivirá los frutos de las decisiones que tomó en algún instante. Ahora es importante que empecemos a decidirnos radicalmente por Cristo, decidirnos radicalmente por lo que está hablando el Espíritu Santo en este tiempo. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo del 23 al 25 lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí Dios nos manifiesta un ejemplo extremadamente claro. Si yo solamente considero mi rostro natural, o mejor dicho, cuando yo solamente tengo puesta mi atención en lo que está aquí en la tierra, en las cosas que quizás tenga como costumbre de resolver cotidianamente, pero dejo la palabra de lado, entonces no voy a poder funcionar de manera correcta. En algunos pasajes de la Biblia, cuando se menciona el rostro, por ejemplo el rostro de Dios o el rostro de una persona, también se refiere a tener una atención total. Entonces cuando decimos Señor tu rostro buscaré, estoy intentando también decir que mi atención completa estará con Él. Entonces hay otro texto bíblico hermosísimo que dice: mi embrión vieron tu rostro. Nos damos cuenta que la atención de Dios también está puesta sobre mi vida.
sobre lo que se está desarrollando en mí para ver si se cumple también todo lo que Él quiere poner en nosotros. Cuando nos decidimos a poder confiarnos en sus manos, entonces también veremos el cumplimiento de eso. Pero hay que entender que no puedo hacer las cosas de forma solo rutinaria, de forma natural solamente. Necesito entrar en lo sobrenatural. Y aquí dice, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Lo que yo hago todos los días, posiblemente si yo me pongo a hacer memoria que almorcé el día de ayer, quizás ni me acuerde, que desayuné anteayer, quizás no sepa qué habré comido. Entonces son cosas que uno las vive de forma cotidiana, casi robótica, y las olvida. Pero cuando yo tengo en valor algo importante, aquí como dice la palabra, la ley de la libertad, entonces estoy totalmente poniendo algo de valor. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. La palabra de Dios está para que se pueda y se deba cumplir. No puedo esperar seguir viviendo de la misma manera y esperar que haya algún tipo de cambio si no empiezo a modificar también mis hábitos. Entonces dice aquí al final del versículo, este será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros trabajamos muchísimo, si buscamos ahorrar, si buscamos invertir, si hacemos bastantes ajustes o planes, en general es porque también queremos que las cosas nos vaya bien. Si buscamos consejos, si buscamos la forma de no ofender a las personas, si pedimos perdón o perdonamos, es porque intentamos que las cosas vayan bien. Pero el fundamento para que todo eso tenga sustancia o funcione realmente es cuando yo empiezo a prestar oído a lo que Dios está hablando. Si mi Padre, si el Señor está diciendo algo y yo veo que muchas personas están siendo tocadas por ese mensaje, y yo me doy cuenta que en mí solo quedó la memoria de que fue un mensaje bonito, hay algo que está fuera de orden dentro de mí. Necesito encerrarme y buscar la presencia de Dios. Preguntarle valientemente, Señor, ¿qué miras que hay en mí? También usted se puede acercar a su autoridad y preguntarle, apóstol, pastor, ¿cómo me ve? ¿Cómo estoy? ¿Cómo cree que estoy? O sea, sincero, diga las cosas que no le funcionan, las cosas que sí, y seguramente va a escuchar una dirección certera para que las cosas cambien. La Biblia también en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 11 al 13 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Anterior a todos estos versículos encontraremos que menciona la preeminencia del amor. Y aquí no está hablando de amor solo sentimental, amor de pareja ni nada de eso. Está hablando directamente de Cristo. Aquí entendemos que algo que va a tener que fluir como esos ríos de agua viva es el parecer que yo tengo hacia Cristo. Aquí dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La persona que crece, que madura, es la que tiene la capacidad de poder ser corregido. Y en vez de alzarse con altanería, con gritería, busca de hecho ser más humilde. Entiende que si se quebrantan cosas es para poder construir algo mejor. Entiende que la corrección de Dios es el camino directo a una nueva cercanía, a una nueva revelación, a una nueva madurez, a un nuevo avance. Y la gente que es madura, la gente que puede tener la capacidad de levantarse, es la que tiene también la capacidad de administrar. Moisés solo hasta cuando fue el más manso fue que pudo recibir y ejecutar la obra que Dios tenía preparada para él. Entonces necesito de ser consciente que la corrección de Dios también me bendice. El 12 decía así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Otra vez aquí está el término cara a cara. Mi atención completa está en el Señor. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta línea siempre me ha gustado mucho porque dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando también en términos de eternidad. Me daré cuenta cuando yo llegue al cielo cuál era el diseño completo
que Dios había puesto dentro de mí. Hay muchas cosas que uno por malas decisiones, por influencias o por estar demasiado tiempo en ambientes que obviamente no le bendecían, se retrasaron, no salieron totalmente bien o como era la perfecta voluntad de Dios. Pero también llegará el momento en que conoceremos que era exactamente lo que Dios también quería poner en nosotros. Pero bueno, está la esperanza, está el amor. Hay que entender que con la fe también Dios abre camino y nos muestra cosas poderosas. No demoremos en buscar su voluntad, no demoremos en rendirnos y entrar en ese mover. No esperemos a que siempre vivamos engañados o pensemos que alguien no me puede corregir porque es malo, no, sino que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y su voluntad para nosotros también va a estar atravesada por el quebrantamiento. Los bendigo mucho, que siempre podamos reflejarnos en la palabra de Dios y sigamos creciendo.